Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas, que hoy día les va a hablar acerca de cómo está produciendo los grandes cambios el coronavirus. Para empezar, señalaremos que de acuerdo a los estudios que se han realizado en los Estados Unidos de cómo se multiplica el conocimiento a través de la historia, se ha visto que en los primeros años del siglo XX, cada 20 años se duplicaba el total de los conocimientos humanos. Pero en el siglo XXI, en estos años, en 186 días, se han logrado duplicar todos los conocimientos humanos que habían antes. Esto gracias a la revolución del Internet. Pero la pandemia ha puesto en evidencia de que estamos en una situación diferente en Estados Unidos, en Europa y en América Latina. No mencionaré más lo que está pasando en Asia, no estoy muy cercano, pero a lo que está pasando en Europa y en América Latina, e incluido Oceanía, tengo una vinculación mucho más cercana. Una hija tengo en Australia, otra está en Dinamarca. Yo estoy viviendo en el continente americano y, como recordarán, Ecuador es parte del patio trasero de los Estados Unidos, y cuando Estados Unidos tose, Ecuador se enferma. Para empezar, podríamos decir que lo que está pasando en Europa es que la pandemia ha producido una gran mortandad, y esta gran mortandad fundamentalmente ha sido en una población vieja. El problema del envejecimiento es ya un problema importantísimo, pero no solamente este envejecimiento es por sí un problema, es un problema porque la capacidad fértil de la gente en Europa ha disminuido radicalmente. José de Castro en 1936 hizo un estudio al respecto de la relación entre proteína y fertilidad, y descubrió que los países que tenían mayor consumo de proteínas disminuían su fertilidad, probándolo en ratas. Ratas a las que tenían mayor acceso a proteínas se volvían más grandes, más gordas y más infértiles, pero las que tenían menos acceso a proteínas vivían menos tiempo, pero se multiplicaban más. Hoy, Europa, que llegó a tener una expansión desde 1592, estamos hablando del siglo X, durante todo el siglo XVI comenzó a gobernar y a tomarse todos los espacios que existen en el planeta Tierra, llegando Europa a través de los gobernantes y de los descendientes a controlar el 82% de la superficie del planeta. Y por eso aquí nosotros hablamos una lengua europea, pensamos como piensan los europeos, vestimos como visten los europeos, y esto ha sido durante los últimos 500 años. Nos trajeron una religión, nos trajeron un idioma, nos trajeron la agricultura, la ganadería, nos trajeron la pesca, nos trajeron naves, embarcaciones, nos trajeron otras formas de comercio y de intercambio humano, y nos trajeron especies, iniciando lo que se llama la etapa de la antropogénesis, en la que el ser humano llevaba y traía especies de uno a otro continente, que antes normalmente lo hacía la naturaleza en circunstancias muy pero muy diferentes y con condiciones muy pero muy diferentes. Ahora todo el traspaso de especies de un continente a otro se ha hecho mucho más rápido a través de la especie humana. Pero, como vuelvo a decir, resulta que aparentemente la raza blanca europea, y en sí el mismo medio, Europa en sí, el continente europeo, por agotamiento de sus tierras, por seguramente enriquecimiento artificial de sus suelos, por la calidad del agua, por la calidad del aire, por la calidad de todas las condiciones que existen en Europa, ha terminado siendo un lugar donde la especie humana no es fértil, porque no solamente no son fértiles
los europeos, sino los que inclusive llegan a vivir en Europa. Disminuyen bruscamente su fertilidad. ¿Qué pasa en Norteamérica? En Norteamérica la pandemia nos ha demostrado que esta enfermedad se ensaña fundamentalmente no con los blancos, sí con los latinos, sí con los negros y sí con los más pobres. Es explicable porque Estados Unidos tiene el sistema y la medicina más cara del mundo, no tiene asegurado a la población, todos trabajan 2, 3, 4 trabajos al día, buscan por todos los medios sobrevivir en una sociedad donde el consumo, donde el dinero es extremadamente importante y tan rápido como entra se va. Entonces en este ambiente fue mucho más fácil que las personas más expuestas, las que trabajaban en los trabajos de limpieza, de transporte, en los trabajos de cuidados de personas mayores, en fin, todas esas personas más expuestas en general, que ganan menos salarios, fueron las más afectadas. Pero una de las cosas interesantes es que en las elecciones que ya va a tener Estados Unidos, hay estados como por ejemplo el estado de Arizona, donde ya el 32% son hispanos. California, ya vamos a hablar del 36%. Estamos hablando de Nueva York, pues, un estado que ya va para el 22% de hispanos. Pero más allá de que sean hispanos o no, resulta que la raza blanca norteamericana tiene un crecimiento poblacional completamente bajo. No logra recompensar el número de personas blancas que mueren con el número de personas blancas que nacen, porque tiene un crecimiento de apenas 1.2. Para poder tener un número de personas iguales al que mueren, tiene que haber un crecimiento poblacional por lo menos del 2%. En la raza blanca de Estados Unidos hay un crecimiento que no llega ni al 1.2%, por tanto es una raza en proceso de extinción dentro de los Estados Unidos, pero biológicamente, no porque nosotros los estamos sacando. Han perdido su fertilidad. ¿Y por qué han perdido su fertilidad? Porque es una raza, la gente blanca come mejor, come más proteínas, es más gorda, hace menos actividad física, son más sedentarios, tienen mejores trabajos, mejores sueldos, mejor vida, y resulta que cuando uno tiene mejor salario se vuelve más infértil. Qué cosa más rara, pero es así. Hay una relación entre fertilidad y salario. Eres más pobre, tienes más hijos. Eres más rico, tienes menos hijos. Bien. ¿Cómo está resolviendo Estados Unidos este problema? Este problema lo está resolviendo mediante el mestizaje. En este momento en Estados Unidos se espera que estas sean las últimas elecciones en que los blancos sean mayoría. En las próximas elecciones de Estados Unidos, los mestizos, quiere decir los blancos que son los hijos de blancos, con latinos, con asiáticos, con árabes, con todas las gentes del mundo, van a ser ya la mayoría y van a poner presidente. De esos, el que más posibilidades tiene de llegar a poner presidente en las próximas elecciones son los latinos. Cosa muy interesante, porque nos obliga a pensar que va a llegar un momento en que la América Latina llegue realmente a conquistar Estados Unidos, pero no a conquistar militarmente, sino que vaya a pasar lo que pasó con Roma en el tiempo de la Constantinopla, en que la Roma de Occidente, que se separó de la Roma de Oriente, fue conquistada por los cristianos que antes en la Roma de Occidente eran mártires, eran torturados, eran perseguidos. En la Roma de Oriente fueron acogidos y terminó Constantino volviéndose católico y toda Roma se volvió católica, cristiana, digamos. Entonces lo mismo puede suceder con Estados Unidos. Un presidente que o es mestizo norteamericano hispano, hispano norteamericano, o es norteamericano blanco pero que se identifica con los hispanos, o es un hispano, puede llegar a ser presidente y puede llegar a cambiar todo el orden, y de tal manera que de Alaska a la Patagonia sea posible crear un solo gran
territorio, una sola gran región, que nosotros podríamos llamar Nuevo Mundo, en la que haya libre tránsito de personas, libre tránsito de mercancías, dos idiomas fundamentales, el español y el inglés, tres, con el portugués y también con el francés, mejor, más lenguas. En Europa cada país tiene su propia lengua, imagínense, a ese punto llegamos, y cada país tiene su propio monarca, y cada país tiene sus propias fronteras, y cada país, pero todos han logrado saltar las fronteras, dejar atrás todo eso y crear, después de que se mataron horriblemente en la Primera y Segunda Guerra Mundial y que tenían muchas y millones de razones para tener resentimientos entre ellos, han saltado eso y han creado la Comunidad Económica Europea. Eso, por supuesto, en América es muchísimo más fácil. En Asia, mucho más difícil. ¿Por qué? Porque en Asia existen culturas milenarias que, por cierto, no se van a entender. Hablamos de hindúes y chinos, por ejemplo. Son dos mundos diferentes completamente. En estas condiciones y en estas circunstancias, entramos ahora a entender qué es lo que pasa con América Latina. Pero en Estados Unidos también hay que entender que Estados Unidos cambia su economía. Y Estados Unidos deja de ser un país que produce productos industriales, porque ya China produce a mitad de precio, lo mismo que Estados Unidos, y más rápido, y mejor red de distribución. Y se comienza a desarrollar lo que se llama la economía de la mente. Es un país donde hay muchísima más imaginación, mucha más creatividad, mucho más ingenio, mucha más innovación. Producen y tienen la mayor parte de los conocimientos del mundo, tienen en sus nubes con Google y con todo, y además tienen inteligencias que nacen ya predispuestas a cambiar, a imaginar, ya sea que se van a Hollywood, ya sea que se van a Silicon Valley, se convierten en una genialidad. Entonces es un país que ya no necesita explotar al mundo materias primas, no necesita explotar al mundo trabajadores, eso ya se lo deja a cualquier otro país. ¿Para qué? Si las máquinas pueden hacer el trabajo, las máquinas que inventan todos los días hacen mejor el trabajo. Imagínense ustedes que resulta más seguro montarse ahora en un carro dirigido sin chofer o montarse en un avión que tiene piloto automático, porque si ustedes ven esa serie Alerta Aeropuerto, el 80% de los accidentes son por fallas humanas, no por fallas del piloto automático. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Pero en cambio en Ecuador nosotros ponemos a un individuo con discapacidad física a manejar una bicicleta llamada Ecuador. Por eso es que estamos dándonos contra el piso. Ahora veamos a entender. Con eso concluimos más o menos nuestro análisis de lo que pasa en Europa y Estados Unidos, y en la siguiente charla vamos a hablar acerca de lo que está pasando con nosotros en América Latina. Muchas gracias.